Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Mm, Bienvenidos a todos, aquellos que se acaban de conectar también. Y bueno, una vez más, un día más en nuestra vida, nuestra existencia eterna, tratando de reafirmar nuestros votos en el sentido de nuestra determinación, nuestro compromiso con la verdad, nuestra búsqueda, tratando de reorientar, tratando de redescubrirnos, ya que de una semana a la otra en la que nos encontramos siempre hay algo nuevo que ha acontecido, que nos ha transformado. No somos la misma persona hoy de la que fuimos el domingo anterior, así que siempre hay algo nuevo para integrar, para procesar. Todo está en proceso, ¿no? Todo está moviéndose, todo está desenvolviéndose, todo está en proceso, pero que todo esté en proceso implica que nosotros nos encontremos internamente procesando esos procesos de nuestra vida. Así que este espacio dominical ha sido inaugurado hace años ya con ese propósito, tratar de crear, de brindar, de facilitar un espacio seguro, ojalá, donde uno pueda sentirse que pertenece, que puede ser uno mismo y desde ese lugar continuar explorando no solo la tradición Gaudiya Vaishnava, sino la naturaleza de la realidad misma y la tradición Gaudiya Vaishnava, entre otras tradiciones espirituales, intentan ofrecernos, o lo hacen de hecho, no solo lo intentan, lo hacen, diría yo, muy exitosamente, perspectivas, realizaciones, verdades, revelaciones muy profundas. Y no debemos darlas por sentado. Y desde ese lugar sentimos la inspiración de reunirnos, reencontrarnos una vez más y otra vez más, aunque ya hemos hablado de tantos temas tantas veces. La naturaleza del tema de nuestra exploración, el infinito, Brahman, Atatu Brahma Jignasa, es infinito. Por lo tanto, siempre podemos descubrir algo más. Un infinito en constante expansión es el significado de Brahman, el absoluto. Brahman, aquel que es vasto, aquel que crece, aquel que se expande y que por ende hace crecer y hace expandir a otros. Entonces, es el significado de, de uno de los nombres básicamente del absoluto en nuestra tradición. El infinito en constante expansión. Por lo tanto, siempre hay algo nuevo para descubrir cerca del infinito y acerca de nosotros y de todo en conexión con ese infinito en constante expansión. Así que dicho eso, veamos dónde nos encontramos cada uno de nosotros el día de la fecha en términos de nuestra propia infinita expansión también. Y quedan invitados quien tenga una pregunta, quien tenga un tema, aunque no sea una pregunta y sea un tema que quieran explorar, sobre el cual necesiten mayor claridad o alguna consulta en particular o algo que deseen compartir, lo que fuere, más que invitados a levantar su mano digital o a enviarla por escrito, por mensaje. Por el momento veo que hay dos manos alzadas, Avatari y luego Janardana Gatti. Así que vamos a comenzar con Avatari desde Bogotá, Colombia, invitada a activar la mano digital. Bienvenida. Y dicho sea de paso, feliz Día Internacional de la Mujer a todas las damas presentes, no por querer hacer que nadie se sobreidentifique con un género u otro, pero también honrando una manera de honrar el principio femenino en todas sus manifestaciones, como lo hemos hablado últimamente, y la necesidad que hay de honrar ese principio y de integrarlo sanamente en cada uno de nosotros. Bienvenida, Batari. Gracias, Maharaj. Buenos días para todos y todas. Eh, Expreso mi inmensa gratitud por el episodio 65. Me pareció formidable.
porque desde que ¿Episodio 65 de qué, perdón? del podcast que tú publicas en Oh, inglés. ok, ok, ok. Nada más pido aclaración para los que no entiendan a qué te Sí, qué refería con pena. episodio 65. Sí, qué pena, gracias. Em, ¿Por qué me pareció tan grandioso? Porque me remontó a los años que estaba en la universidad, cuando estudiaba filosofía, en el sentido de cuestionar tantas cosas, incluida la religión. Y, y al escuchar a, a Theodore Nottingham y este podcast, me pareció genialísimo. Y me gustaría, si es posible, por favor, profundizar un poco sobre, bueno, con relación a nuestra tradición, el Gaudiya Vaishnavismo, en el sentido del viaje psicoespiritual. Si en nuestra tradición hay algún proceso, así como el eneagrama o como psicoanálisis, bueno, tantos otros métodos, logoterapia y demás que se vienen dando hacia en el siglo XX. em, si se presenta algo en donde nosotros podamos hacer ese proceso interior, como tal, digamos, como ese método especial, no solo digamos como en la parte trascendental o, o el canto al Mahamantra, sino ir más allá, ir a donde nosotros tenemos que ir al interior, en donde busquemos esa sombra que Carl Jung menciona tanto, que en donde podamos realmente conocernos, como decía Sócrates, conócete a ti mismo y empezar a hacer ese proceso desde ahí. Si en nuestra, o sea, mi pregunta va es a eso, si en la tradición Vaishnavismo se menciona algo así, parecido a como ellos hacen, porque pues en todo lo que yo le digo no lo he encontrado así como tal. Muchísimas gracias. Mm, gracias. Pues obviamente quizás uno no encuentre como tal de la manera articulado de la manera en la que Viktor Frankl o Sigmund Freud o Carl Jung o quien fuere presentan su, su método en particular. Obviamente no se va a encontrar articulado exactamente de la misma forma y tampoco deberíamos esperar que ese sea el caso, pero sí yo diría que en muchas formas todo eso se encuentra presente en las escrituras, no solo en nuestras escrituras, en nuestra tradición, en otras tradiciones, también tradiciones hermanas, espirituales, místicas, am, en términos de... Y trato de mencionar eso en diferentes formas, por ejemplo, en personalismo radical, cuando hablo de trabajar sobre nuestra sombra, describo a Nartan y Vritti en conexión con ello, ¿no? Entonces, como una manera de redefinir dichos términos, ya que Nartan y Vritti significa básicamente liberarnos de falsos valores, ¿no? Y por ejemplo, no sé, o de anarta significa valor, propósito, significado. Entonces, ni Vritti significa liberarnos de un falso sentido del valor, del significado, del propósito, lo cual sería redescubrir el propósito en todo, y eso, por dar un ejemplo, está muy ligado a la logoterapia de Viktor Frankl, ¿no? Logoterapia implica básicamente la terapia en base a encontrar propósito y entender que el propósito es lo más importante, lo que todos necesitamos, ¿no? Ni siquiera ser felices en todo momento, sino saber encontrar el propósito incluso cuando no somos felices. Entonces, en un sentido, Nartan y Brit implica liberarnos de todo falso sentido del valor y del propósito, e indirectamente eso implica encontrar propósito en todo y en última instancia el propósito final para nosotros va a ser el amor. Y en el amor todo cobra propósito, incluso en una situación de pérdida o de sufrimiento, encontramos significado en ello. Podemos derivar contenido, propósito, significado. Y arta, la palabra arta, que significa, como digo, propósito, significado también, se aplica a prema. Prema, prema purusharta, uno de los logros últimos. Entonces, a través del amor divino alcanzamos
pleno significado, todo cobra su significado original. Obviamente, de vuelta, sí que hablar de amor divino puede sonar un tanto lejano, pero está ligado a lo que estamos hablando. En cuanto a la dimensión psicológica, encontramos en diferentes tratados, en el Bhagavad Gita, en el Bhagavatam mismo, en el Yoga Sutras de Patanjali, no son textos quizás Gaudiya Vaishnavas, pero nuestros acharyas también se refieren a ellos en ocasiones. Una descripción muy detallada de la mente, por ejemplo, del mundo psíquico, eh, lo cual es todo una parte de vuelta, quizás no está articulado como psicólogos contemporáneos lo harían, pero por ejemplo Carl Jung constantemente él se refiere a los Upanishads y él estudiaba los Upanishads también. Entonces, por dar un ejemplo, no sé, el concepto de samskaras es algo muy presente en nuestra tradición, el concepto de impresiones sutiles en nuestra mente que son adquiridas en relación a cómo atravesamos cada situación y un conjunto de esos samskaras generan una determinada cosmovisión, generan determinados hábitos, generan un sentido de la personalidad. Nuestra tradición habla de swabhav, de una naturaleza adquirida, ¿no? Por naturaleza adquirida no se refiere, no nos referimos a una forma humana solamente, sino a un tipo de psicología con el cual venimos en esta vida, que puede ser moldeado, pero en muchos casos el Bhagavad Gita tranquilamente dice, fácilmente dice, no es tan fácilmente, dice, no es tan fácil cambiar la naturaleza adquirida. Entonces, el punto es, Krishna está diciendo, si viniste con una psicología en esta vida, lo más probable es que tengas que aprender a convivir con esa psicología, esa manera de pensar, más que tratar de alterarla al extremo. Obviamente va a haber que ajustar algunas cosas necesarias, pero trata de convivir con lo que ya tienes de la mejor manera, lo cual considero es un consejo muy balanceado, muy realista. Ujú. En el capítulo 6 también Krishna habla de uno ser balanceado en los diferentes hábitos que uno realiza, ¿no? Sea dormir, despertar, lo que uno haga durante el día, comer, recrearse. Es algo de balance, ¿no? Sattva, el concepto de sattva en última instancia tiene que ver con balance psicológico en muchos aspectos, balance de todas nuestras dimensiones. ¿Mm? Sattva, actuar de acuerdo, a veces se traduce como bondad, y a veces uno entiende como bondad, nomás como ser buenito, ¿no? O como comportarse como buenito. Pero bondad implica, sattva implica actuar de manera balanceada. Y qué es balanceado para cada persona es diferente de acuerdo a nuestra naturaleza adquirida, ¿no? Psicosomática, ¿no? El cuerpo que tenemos, la mente que tenemos. O sea, la Ayurveda, por ejemplo, es algo que habla mucho a nivel psicológico, ¿no? Habla de las gunas, ¿no? El concepto de gunas tiene que ver también con el cuerpo que tenemos, que está más predominado por rajas, tamas, sattva, y cómo alimentar el cuerpo, cómo sanarlo, cómo ejercitar, cómo relacionarnos con el cuerpo físico y cómo eso va a afectar nuestro cuerpo psíquico. O sea, todos estos son elementos milenarios y que están muy ligados al proyecto psicoespiritual. Al comienzo del Bhagavad Gita, Krishna, cuando Arjuna se encuentra sobrecogido por diferentes emociones, de vuelta él las experimenta, ¿no? Él no las reprime. Él comienza a llorar, él arroja el arco Gandiva a un lado. Así comienza el Bhagavad Gita. Entonces, es una manera de decir también, de darnos permiso para sentir nuestras emociones y no reprimirnos. ¿Mm? O sea, el hecho de que, de vuelta, quizás no, en el capítulo 1 del Bhagavad Gita, Arjuna y Krishna están diciendo, bueno, vamos a recomendarle a usted que haga terapia o sanar psicología, pero tenemos que aprender a leer las escrituras de tal manera que logremos detectar todos esos principios allí. Capítulo 1 de vuelta, Vishada Yoga, el yoga de la aflicción. Es el nombre del capítulo 1 del Bhagavad Gita, el yoga de la desesperación, el yoga del dolor. Es un tipo de yoga, uno puede lograr comunión con lo divino y quizás comienza muchas veces a través del dolor, ¿no? Nuestro viaje espiritual muchas veces comienza a través de una pérdida, de una crisis y de permitirnos reconocer que eso está pasando
permitirnos sentir lo que tenemos que sentir a través de eso que está pasando. Y eso gradualmente nos va a llevar a otros niveles de comunión, de conexión, de integración. Pero a veces primero debemos empezar ahí. Entonces, que el primer capítulo del Bhagavad Gita se llame así y tenga ese contenido con el guerrero más poderoso del mundo llorando como un bebé en el suelo, permitiéndose experimentar todo eso. No estoy criticando que Arjuna esté afligido y Krishna contemplando eso y eventualmente instruyéndolo, pero permitiéndole experimentar lo que tiene que experimentar. Todas esas son lecciones muy profundas para que nosotros seamos también seres humanos psicológicamente, emocionalmente balanceados, ¿no? Donde se nos da permiso para sentirlo todo. ¿Mm? Eh, Nuestra tradición última hay toda una gama de emociones cuando hablamos de amor divino, pero no quiere decir que amor divino implica sentir únicamente una sola cosa siempre. Entonces, Srila Rupa Goswami, cuando él define las diferentes emociones en el amor divino, él habla incluso de ira, de temor, de asombro, de risa, etcétera, etcétera. Toda esta gama de emociones que ya conocemos en el aquí y ahora y que siguen existiendo en la eternidad, perfectamente centradas en lo divino. Entonces eso también es una validación a decir todo lo que uno está sintiendo ahora no es que hay que eliminarlo y cancelarlo, sino que hay que aprender gradualmente a centrarlo más y más con Krishna en el centro. De vuelta, es un mensaje muy claro a no hay necesidad de reprimir nada. Krishna le dice eso a Arjuna en el Bhagavad Gita, de hecho. En una pregunta retórica le dice, ¿qué gana uno con la represión? Como diciendo, nada. Porque él, no, él ve que Arjuna en un sentido quiere reprimir o quiere ir en contra de su naturaleza, quiere escapar del campo de batalla, quiere ser alguien más, volverse un renunciante de la noche a la mañana. He visto varios casos de eso. Mara, quiero ser sannyasi. Y muchas veces no, está teniendo problemas en su casa con su esposa y está escapando de eso. Quiero vivir al ashram, más pacífico. Aquí, no, tienes que resolver lo que tengas que resolver. Entonces, enseñanzas como esa, que están muy presentes en el Gita, en el Bhagavatam. Adhikar, ejecuta tu deber imperfectamente más que el deber de otro la perfección. Para mí todo eso es profundamente psicológico. Invita profundamente a la autoaceptación. Aceptarse donde uno es como uno es con las imperfecciones que uno tiene en el aquí y ahora. A no tratar de imitar a otro, no tratar de vivir la vida de otro, porque no es posible por empezar. Y aprender a aceptarse, ¿no? Y tantas declaraciones de Krishna en las escrituras de cómo ya estamos siendo aceptados, ya estamos siendo amados, ya estamos siendo vistos por quienes somos. Y todo eso para mí genera una profundo fundamento muy fuerte de balance psicológico, emocional, humano. Ya estoy siendo visto, aceptado, amado, no necesito ser alguien más, simplemente necesito ser quien soy y trabajar sobre esa base con imperfección incluida, ya estoy siendo aceptado. ¿Mm? Reconocer qué es lo que se está interponiendo en el camino y gradualmente trabajar sobre eso, anartha nivritti. ¿Mm? Reconocer el chitta, ¿no? En sánscrito la palabra chitta se traduciría hoy en día como el subconsciente, el lenguaje psicológico contemporáneo. Pero la palabra chitta en sánscrito que indica eso existe desde miles de años antes de que Carl Jung o quien fuere diga, hable del subconsciente. ¿No? De hecho, lo primero que Mahaprabhu dice es Cheto Darpana Marjanam. También lo menciona el personalismo radical. Cheto Darpana Marjanam. Él habla de diferentes efectos del canto en nombre de Krishna. El primero de ellos, limpiar el espejo de nuestro subconsciente. Que no solamente implica por cantar el nombre de Krishna, mi subconsciente se limpia y purifica automáticamente sin yo tener que hacer un esfuerzo extra. Sí, parte de eso ocurre, no niego eso. No neguemos el poder del santo nombre en limpiar y purificar cosas de las cuales ni siquiera estamos conscientes. Pero también parte del proceso de limpieza es que el polvo que se limpia pasa del plano subconsciente al plano consciente. Y ahora estamos viéndolo y tenemos que hacer algo con ello. ¿Mm? Entonces, cuando Mahaprabhu dice Cheto Darpana Marjana, me está invitándonos a
volvernos conscientes de nuestro subconsciente y a cómo el proceso espiritual puede detonar esas dinámicas en nuestra vida. Y por eso varios acharyas han dicho, ¿no? A veces uno comienza a practicar y siente que está peor de antes que uno hubiera empezado a practicar, porque el comienzo de la práctica empieza a remover lo que quedó estancado, a remover cierto polvo, a volvernos conscientes de cosas que ya estaban allí, pero que no queríamos ver o que perdimos de vista, y de repente las vemos y representan para muchos de nosotros una crisis, o una crisis de identidad. ¿Qué es esto? Entonces todo eso invita al viaje valiente de confrontar nuestro subconsciente, confrontarlo no como un enemigo, ¿no? Otra enseñanza de Krishna en el Bhagavad Gita 6.6. La mente puede ser el peor enemigo o el mejor amigo. Entonces no es tanto que la mente es buena o mala, sino cómo nosotros nos relacionamos con ese mundo. Y el desafío es volver a quien hoy en día sentimos como nuestro peor enemigo, volverlo nuestro mejor amigo. Con compasión, con comprensión. ¿Mm? Entonces, Cheto Darpana Marjanam. De vuelta, el comienzo del Shikshastra comienza con la mente subconsciente. El comienzo de los Yoga Sutras de Patanjali, Yoga Chitra Vritti Nirodha. Lo mismo, yoga es chitta, subconsciente, vritti nirodha. El propósito de yoga es aquietar las ondulaciones del subconsciente, por decirlo así. ¿No? Como controlar la mente, diríamos. Pero controlar la mente de vuelta no es una cuestión, me siento y controlo la mente, sino es todo un proceso, como estamos tratando de explicar, holístico, de integración, de comprensión, de gradualmente tomar conciencia de qué está ocurriendo. El Bhagavatam va a hablar de Sakshitva, que implica el acto de ser testigos. ¿Mm? Muy similar al mindfulness del budismo, ¿no? Del poder estar en el aquí y ahora, en el momento presente y observar los movimientos internos. Está muy ligado a lo que Jung diría hablando del subconsciente. Si uno dice, bueno, el subconsciente, ¿cómo contacto el subconsciente? No tengo idea. Si está en lo subconsciente implica que no soy consciente. Él dice, bueno, observa qué es lo que te detona. Presta atención a esos momentos, en donde en una situación X, una persona, una circunstancia, detona algo en ti. Y a veces detona algo desproporcionado. Ok, ¿qué hay detrás de eso? Eso es un indicio al subconsciente. ¿Mm? Entonces, en sánscrito, Shakshitva, el acto de ser testigos implica ese tipo de autoobservación, ese tipo de autoconocimiento, de mantener una introspección diaria, constante. ¿No? Esa es la primera palabra que suena en todo el universo, ¿no? Brahma escucha la palabra tapas, cuando él no sabe qué hacer con su vida, cómo proceder, ¿no? En términos de qué hacer, cómo ser el arquitecto de los universos, qué hacer con mi vida, tapas, tapas. Tapas se traduce literalmente como fuego y implica el fuego de la introspección, ¿no? Es como en el yoga pratyahara. Ay, perdón que lance tantos términos sánscritos, pero todo esto para mostrar cómo toda la tradición está llena de todas estas ideas. Pratyahara en sánscrito implica cerrar mis sentidos externos, ¿no? Como una tortuga que retira sus miembros corporales hacia adentro y concentrarme internamente en algo, en un foco en particular. Entonces, cuando hago eso, eso genera un calor interno, un fuego interno. Retiro toda mi atención que generalmente está distribuida en múltiples direcciones y trato de concentrar toda esa energía en un punto. Entonces, fuego. Es un tipo de entrar ahí es entrar en un fuego. Tapas. Eso es lo que Brahma escucha. Escucha fuego e interesantemente, ¿qué hace Brahma cuando escucha la palabra fuego? No toma dos barritas de madera y crea fuego. Él cierra sus ojos y comienza a ser introspectivo, a mirar hacia adentro, ¿no? Autoconocimiento. ¿Mm? En sánscrito, una palabra para el estudio de las escrituras es swadhyaya. Lo interesante, swadhyaya significa meditar en uno mismo o autocontemplación. En otras palabras, implica yo abro un texto sagrado y el texto me está invitando. Yo no estoy leyendo el texto me está leyendo a mí. Y me está invitando a una lectura más profunda de mí mismo. Por eso, interesantemente, el término para leer las escrituras es swadhyaya, que es
contemplarse a sí mismo, porque esa es la idea al uno abrir un texto. Entonces, en fin, podemos seguir dando ejemplos y referencias escriturales, pero para mí todo esto que acabo de mencionar, que lo he tratado de incorporar, sobre todo en mi libro Personalismo Radical, aunque no, quizás no sea un método psicológico sistemático como uno quizás hoy lo conoce articulado por este psicólogo o este otro psicólogo, pero está allí presente en todas partes, ¿no? Y tenemos que de vuelta saber, y con esto no estoy diciendo, dicho por las dudas, aclaro, que si alguien tiene una necesidad de recibir terapia y asistencia profesional a nivel psíquico, no hace falta porque todo eso está en las escrituras, así que vaya así, allí haga su trabajo. No estoy diciendo eso, pero tampoco estoy diciendo lo que la psicología moderna trae no tiene nada que ver con nuestra tradición y nuestra tradición no tiene nada que decir al respecto. No, no, todo lo contrario. Y de vuelta, uno está abierto a contribuciones que puedan surgir de diferentes personas con el paso del tiempo o a formas en las que dichas personas pueden articular lo mismo de otro lugar que nos resuenen de mejor manera o tener nuevas realizaciones que elaboran sobre esa semilla milenaria que se encuentra en los textos sagrados. No hay ningún problema. De vuelta, no es una competencia entre una cosa u otra. Ayer estaba viendo un podcast de, donde aparece una amiga mía, mayor de edad, discípula de Srila Prabhupada, Sukha Baja Dasi. También la entrevisté a ella en mi podcast unos años atrás, creo el año pasado. Y ella trabaja mucho con terapias de sanación y demás. Y ella mencionaba, y me lo dijo a mí también varias veces, hablábamos de que existen diferentes modalidades de sanación, modalidades terapéuticas. Y no es que una sola es la válida y todas las demás no lo son, sino más bien hay una abundancia de todo ello, y en un sentido detrás de todo ello está Krishna, ¿no? Aunque quizás todas estas modalidades terapéuticas son oficialmente descubiertas o fundadas por esta persona u otra, la inspiración detrás de todo ello es Krishna mismo. Entonces, como una manera de decir, Krishna está validando todo ello, ¿no? Y si alguien necesita conectar con una modalidad de sanación, sea una o sea la otra, no es que tengo que encontrar el verso exacto en el Srimad Bhagavatam que valide las flores de Bach, por decirlo así. ¿No? No vamos a encontrar ese verso, pero eso no quiere decir que por lo tanto no debo tomar flores de Bach porque no tengo la referencia escritural correspondiente, ¿no? Porque muchas de estas terapias de vuelta surgen a partir de elementos naturales, surgen a partir de realizaciones de diferentes individuos y de vuelta, Krishna está detrás de todo eso también. Entonces, es importante mantener esa amplitud de criterio también a la hora de conectar con todas estas cosas. No sé, y Suma Batari veo que tiene la mano alzada, quizás haya alguna elaboración sobre tu pregunta, lo que yo dije, o quizás es algo en otra dirección y lo dejamos para luego, tú me dirás. No, muchísimas gracias. Em, todas estas reflexiones que estoy haciendo es para la integración de lo que tú acabas de decir, Ujú, porque hay muchísimas terapias, muchísimas alternativas en la medicina china, infinidad de cosas hay. ujú. Y a eso iba precisamente, en Sí. donde nosotros como tradición podamos integrar, unir, así, yoga, Ujú, ujú, no desechando, ni así como tú dices, em, respetando, honrando todos los pensamientos porque por algo se dieron. Es decir, vamos en un proceso, venimos digamos, en un cambio grandísimo, transformacional, digamos, desde los años 50 se me ocurre a mí decir, digamos, más en el sentido de que nos llega a todos, cosa que antes no se daba. mm, Cosa que antes estaban los claustros, en los monasterios, en yo no sé dónde, pero no se sabía. ujú, Ahorita sí, y gracias a las redes, gracias al internet, podemos acceder a muchísimas cosas, muchísimo conocimiento que se ha ido generando, se ha ido transformando a lo largo de la historia y que nos permite a nosotros ahondar.
nos permite ver las cosas desde un punto diferente, no solamente quedarnos en un pasado o quedarnos atrapados en X o Y, sino empezar a ampliar esa visión y mirar los aportes que han hecho las diferentes personas en nuestras vidas, ese conocimiento que se ha ido dando y transformando, cambiando las visiones, en donde generan crisis, sí, generan crisis, porque la crisis nos ayuda a transformar y a cambiar. Y estamos en un punto de quiebre en donde tantas personas estamos mirando, en donde uno dice, ¿acaso yo hace algunos años pensaba poder tener esta posibilidad? Escuchar personas con una conciencia tan alta en donde yo pueda honrarlas y recibir ese conocimiento y hacer algo con él, no solamente para mí, sino para los demás. Entonces, a eso me refería. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos a esto y es lo que tú mencionas en personalismo radical. ¿Cuáles son mis intenciones al llegar? ¿Qué me Ujú. trajo? Empezar desde ahí y decir, ah, es mi dedicar, estoy en este punto, reconocerme a mí misma en dónde estoy. Pero mi pregunta también iba a eso. ¿Cómo ayudamos a las personas que empiezan a llegar a este punto y decirles, mira, aquí tienes esto, para que tú mismos empieces tu proceso de autoconocimiento? No solamente, digamos, porque yo sé que no todas las personas tienen la inclinación a leer, la inclinación a buscar en los libros, sino que son de otra forma de aprender, de pronto solo escuchando, de pronto solo viendo, de pronto participando. Entonces, si uno dice, llegan acá y empiezan a recibir todo esto, pero quedan como que, uy, ¿qué es lo que estoy recibiendo? ¿Desde dónde estoy partiendo? O sea, ¿en dónde estoy yo? No, no solamente porque sí, sí sé que están todos los versos, está el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Sri Chaitanya, y en todo nos invita, y sí está ahí. Pero cuando llega una persona de primera vez, ¿con qué se la recibe? ¿Canta el Mahamantra y sé feliz? Y No. llegamos a piloto automático, lo cumplimos. Ah, 4 de la mañana, 2 horas antes en el Brahma Muhurta, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me dijeron que hiciera esto así y así. Y empezamos un proceso en donde uno ve personas con muchísimos años y se queda uno como pensando y analizando. Sí, es cierto, el poder del Mahamantra, pero ¿desde qué punto? Ujú. ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Soy un piloto automático? Simplemente lo hago por encajar, por todo lo que tú mencionas en personalismo. Entonces mi pregunta es esa: ¿cómo ayudamos a todas las personas que empiezan a llegar por primera vez en esta nueva visión que estamos? O sea, aquí en este punto donde estamos nosotros, están vinculándose personas nuevas que nunca han escuchado de todos estos asuntos. Entonces Sí. uno dice, ¿y cómo se les ayuda? ¿Cómo se les ayuda a que no se repita la historia que uno vio, diferentes ashram o templos que uno compartió? Y lo digo por mi experiencia personal, no por nadie más, no, no sé las experiencias de los demás. Ujú. Entonces, ir a diferentes partes, lo que yo hice hace muchos años, uno dice, ahorita en este momento nosotros aquí, personalismo radical, ¿cómo recibimos a las personas nuevas? ¿Qué orientación les damos? Porque ya no podemos decir canta el Mahamantra y sé feliz. O sea, desde ahí no podemos seguir partiendo. Para mí no. O sea, con todo respeto lo digo para todos, y así honrando y recibiendo el Mahamantra. Porque así no funcionan las cosas tampoco. Y lo digo desde mi experiencia. O sea, todo este proceso lo ha llevado a uno a un punto en donde uno debe considerar y reflexionar acerca de los líderes o personas que están gestionando esto, la cabeza. ¿Qué pasa en esas cabezas? En las cabezas, bueno, no sé, de los templos, de instituciones o como lo quieran llamar. Pero si llegan aquí a este punto en donde estamos nosotros, ¿qué les decimos? ¿Cómo lo recibimos? Yo- Gracias, Maharaj. Gracias. Yo creo que la respuesta básicamente está en la palabra, Bhavatari, usaste la palabra personalismo radical muchas veces, y obviamente es el título de mi segundo libro. Entonces, ¿cómo recibir a las personas? Justamente siendo radicalmente personal, conociendo a la persona, tomándose el tiempo por conocer a la persona y por conocer dónde está la persona. Y obviamente, antes de incluso hablar de recibir a alguien y cómo guiarlo, primero ver dónde estoy yo
qué tanta capacidad tengo yo de recibir y de guiar a alguien, por empezar? Porque si ni siquiera yo estoy haciendo mi trabajo en cierta medida, obviamente siempre podemos trabajar sobre nosotros mismos más profundamente, pero tiene que haber una cierta base de trabajo personal, sanación, conciencia, para yo poder acompañar a otros. Si no, proyecto mis asuntos no resueltos ante las personas que llegan, y de eso también hablo en personalismo radical, es una forma de parámpara desvirtuado, donde más que estar pasándole al otro revelación divina, estoy pasando trauma no resuelto, como a veces lo hacen los padres con sus hijos. Y con esto no estamos condenando a los padres. A veces son procesos naturales dentro de lo no natural que eso es, pero es parte de lo que es vivir una experiencia humana, incluso en el marco de una experiencia espiritual. No es que, o sea, miramos hacia atrás y quizás alguno de nosotros hemos pasado capítulos o momentos que no son los más profundos o los más maduros o que no fueron presentados o concebidos de la manera más amplia. Al mismo tiempo nosotros elegimos participar en eso, ¿no? También pudimos haber elegido otra cosa, pero elegimos eso no por culpar, simplemente, bueno, era donde estábamos, era nuestro adicar y era el adicar del que me introdujo a todo esto y de alguna manera estábamos en una situación similar y encajamos, seguía siendo un poco disfuncional, un poco, quizás comparado a otras cosas mucho más primitivas, no es tan disfuncional, pero visto desde ahora, desde hoy hacia atrás, se lo ve más estrecho y limitado, parte del proceso y del progreso. Quizás si hablamos de aquí a 20 años, nos vamos a ver cómo estamos hablando el día de hoy y decir, uy, qué vergüenza, por decirlo así, no con culpa, sino riéndonos, ¿no? Decir, wow, yo pensaba de esa manera cuando tenía 45 años, wow. Como yo me miro ahora, tengo 45 y cuando tenía 20, 28, oh, no, de vuelta no negando ese capítulo, ¿no? No, cuando tenía 2 años, uy, me orinaba encima, lo más probable. No tengo que avergonzarme, es como, es natural que en esa etapa sea eso. Hay un encanto en todo eso incluso, no encanto hasta el punto de querer volver ahí, pero de reconocer, es el adicar. Perdón. Entonces, perdón que se me puso algo en la garganta. Las horas de la mañana siempre son un tema con mi garganta. Entonces, básicamente, de vuelta, cómo recibir a alguien primero, cómo estamos por casa, cómo qué tanto me recibí a mí mismo, qué tanto me he trabajado sobre lo que puedo trabajar, de vuelta, eso es lo que logro ver en este momento. Hay muchísimo más por trabajar que lo veré quizás en décadas. Entonces, tampoco sobreexigirme hasta la neurosis. Y de vuelta, no ver el pasado con rencor, con negación, con condena, porque también hacer eso es una manera de arrastrar algo al presente de manera tóxica. Entonces, también poder tener gratitud y apreciación y aceptación de lo que uno vivió en el pasado y al mismo tiempo discernir y reconocer elementos que no fueron quizás los más profundos, los más amplios, los más dinámicos, los más funcionales, los más actualizados. Ok, en el momento no lo pude ver, en el momento los demás no lo pudieron ver, fue lo que hubo y tratamos de hacerlo mejor con la mejor intención y hay una validez en todo eso que probablemente me llevó a donde estoy hoy, viendo un poco más, tampoco es que ya estamos viéndolo todo. Y desde ahí apreciar y mirar hacia atrás, discernir, aprender del pasado, si hubo errores, ok, aprendo, trato de no volver a cometer los mismos errores, trato de cometer errores más elevados. Es una manera de definir el progreso. Progresar implica que cometo errores cada vez más refinados. Y, y, y si dentro de ese marco estoy recibiendo a alguien, acompañando a alguien, introduciendo, en este caso, esta tradición o esta práctica hacia alguien que está interesado, porque personalmente no siento que tengamos que necesitar forzar a alguien a participar en esto. Hacerlo desde un lugar que le hable a la otra persona,
Y para eso tengo que tomarme el tiempo de conocer a la otra persona. No hay una fórmula que a todos les encaja de la misma manera, haga esto y espere la magia que acontezca. Que entiendo que en muchas ocasiones se ha dicho así o se sigue siendo así pero no tiene tanto que ver con una institución, con un grupo en particular, con una práctica, con una tradición, sino con un nivel de madurez en un individuo en particular o en varios individuos. Y, algún, y diferentes niveles de madurez conviven, coexisten al mismo tiempo, simultáneamente en una comunidad, en un grupo. ¿No? Algunos serán más fanáticos, otros menos fanáticos, más estrechos, más motivados por el temor, por la presión, por lo externo, por la forma, otros por la sustancia. Y uno también se va a ver llamado o atraído en una dirección o en otra, de acuerdo a donde uno está. De vuelta, no hablamos de criticar o de condenar o de catalogar a las personas y ponerlas en cajas por siempre. Y el resto es tratar conocer a la persona. Si alguien llega, tengo que conocer a la persona antes de recomendar una cosa u otra. Ser amigo de esa persona, escuchar a la persona. ¿No? Algo tan simple como escuchar al otro, más que tratar de decirle al otro qué hacer con su vida, que es una gran tentación, ¿no? Alguien viene y, no, tengo la solución mágica para todo, haz esto, pum. Y el otro es como, ok, voy a tratar, pero ni siquiera sé quién es la otra persona y no lo conozco, no lo entiendo. Y obviamente en principio podemos decir todos son almas espirituales, ¿no? Y la meta de la vida es amor por Krishna, por lo tanto todos necesitan eso en última instancia. Sí, estoy de acuerdo, pero cómo cada cual, cada caso en particular llega a esa necesidad gradualmente es único y irrepetible en cada caso. Por eso personalismo radical. Tengo que ser muy personalista, muy personal, abordar cada caso de manera única, específica, individual, radicalmente hasta la raíz, ¿no? Y eso toma tiempo. No todos están dispuestos a hacer eso. Es más fácil lanzar una fórmula mágica a todos por igual y esperar que la magia ocurra, y no ocurre probablemente con el tiempo, que tomarse el tiempo de conocer a cada persona, acompañarla en su proceso, en sus altos y bajos, y también ver cómo el viaje de la otra persona, qué refleja mi propio viaje. Pues también acompañar a otros muchas veces termina siendo un espejo que muestra cosas no resueltas de mi propio viaje, en lo no resuelto del otro, que está dispuesto, estoy a confrontar todo eso. Y sí, hay personas o líderes que quizás no quieran ver nada de eso por una razón u otra. Le deseamos lo mejor y tampoco podemos estar todo el día o toda la vida pensando en esa dirección, sino más bien, bueno, cómo yo encarno eh, el ejemplo ideal que me hubiera gustado recibir o que sé que otros necesitan recibir, cómo yo me vuelvo eso para otros en la medida de mis posibilidades. Y obviamente cómo yo recibo eso de otros que me nutran. Eh, Básicamente eso, ¿no? Suena simple, pero hay que llevarlo a la práctica. Y de vuelta, llevarlo a la práctica es parte de eso, tan simple como sentarme con la otra persona, escucharlo, realmente escucharlo, no escucharlo como una función burocrática, protocolar. Ok, sí, bueno, bienvenido. Cuénteme de su vida. Ok, esperando a que termine, bueno, cante y sea feliz, lo que fuere, o haga esto que, sino realmente interesado en la persona, que la persona sienta, estoy siendo visto, estoy siendo escuchado, ¿no? Como Krishna nos está viendo, nos está escuchando, uno tiene que representar a Krishna para la otra persona en ese sentido. Y a veces no tengo que decir mucho, es simplemente prestar atención, empáticamente, estar abierto, escuchar. Y confiar en que gradualmente todo se va a ir dando partiendo de esa escucha, Shravanam, ¿no? Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaran, pero todo empieza con Shravanam, escuchar. Y no solamente escuchar el santo nombre, escuchar una clase del Bhagavatam, escucharnos a nosotros mismos, escuchar al otro, escuchar al medio ambiente, escucharme a mí mismo, escucharme, no sé, escuchar qué es lo que el cuerpo me está diciendo, escuchar, ¿no? Y únicamente luego de haber escuchado yo puedo decir algo como en respuesta a eso. Y que lo que diga no es ni siquiera una orden o una instrucción, sino como una reflexión, como una sugerencia. Si es que la otra persona me permite también. No, no es que.
¿Quién me da a mí el derecho de andar diciéndole al otro qué hacer con su vida? Entonces tengo que también pedir permiso al otro. Bueno, te estoy escuchando por lo que escucho. Si estoy escuchando correctamente, estoy escuchando esto. Y quizás necesito repetir lo que escuché al otro. Y probablemente me voy a dar cuenta que tal vez a veces no escuché correctamente. Y filtré mi escucha con mis propios prejuicios o lo que fuere. Entonces necesito someterme a ese ejercicio en donde corroboro que estoy escuchando correctamente y no proyectando al otro. Y si escuché correctamente, puedo sugerir algo y ver qué viene de la otra persona. Y así sucesivamente, ¿no? No es que yo estoy por encima del recién llegado y el recién llegado solamente tiene que escucharme a mí y mi deber es decirle al otro qué hacer con su vida. Es algo muy precario pensar de esa manera, muy poco sensible. Aunque vamos a pensar de esa manera por años, quizás en cierta etapa de nuestra vida. Somos precarios en cierto capítulo y vamos refinándonos más y más y más y más. Sí, esas serían algunas ideas, Avatari, espero que sumen. Pero como digo, empieza todo por casa, ¿no? Y si en casa sentimos que todavía dentro de nosotros hemos recibido algo que fue un tanto tóxico, disfuncional, que necesita sanación, bueno, también tomémonos el tiempo de sanar lo que necesitamos sanar antes de estar ansiosos acerca de convertir al mundo o algo así, ¿no? Como diría Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y en la medida que trabajamos sobre nosotros, que nos volvemos ejemplo caminante, naturalmente se va a transmitir en nuestro medio ambiente lo que queremos ver transmitido en nuestro medio ambiente, sin ni siquiera tener que hacer un esfuerzo como oficial para eso, ¿no? En sánscrito están las palabras achar y prachar, ¿cierto? Achar significa la conducta de uno, como uno vive su vida, de ahí viene la palabra acharya, alguien que enseña con su ejemplo. Quizás dice algo también, pero principalmente es cómo esa persona se conduce en su vida. Ya es de por sí una lección. Y prachar, interesantemente, a veces se traduce como prédica, que no es una traducción acertada en absoluto. Prachar incluye la palabra achar y pra. Pra significa un tipo muy especial de. Y achar significa conducta personal. Entonces, prachar significa un tipo muy especial de ejemplo personal. Y a veces lo traducimos como prédica, como dando a entender la manera en la que me conduzco es la mejor prédica. No me gusta la palabra prédica personalmente, pues me suena un poco a proselitismo y a tratar de convencer al otro. Prachar significa en realidad un ejemplo, una manera de vivir mi vida, de conducirme que es tan auténtica que se vuelve contagiosa. Naturalmente. No, no es que ni siquiera yo estoy, ok, me voy a comportar bien, así convierto a mi vecindario. No, no es desde ahí. Yo elijo vivir mi vida de ese lugar y naturalmente el subproducto es algo, algo epidémico, en el buen sentido de la palabra. Ni siquiera es que yo estoy pensando en eso, eso ocurre. En cómo trato al otro, en cada pequeño gesto, cada pequeño momento. No tiene tanto que ver con aprenderme el dogma y repetírselo al otro y convertirlo como miembro de mi grupo y tener cada vez más números de personas suscritas a mi institución. Todo eso puede pasar o puede no pasar, pero el punto es desde dónde todo parte dentro de mí. Bueno, ya casi una hora, no me quiero sobreextender sobre esta pregunta, ya lo hice, pero requiere desarrollo y aprecio el tema y es importante, muchas veces necesitamos hablar de esto una y otra vez. Antes de seguir con las siguientes manos alzadas, veo a Janardan Gati que alzó su mano y también vi a Kali Yuga Pavana. Los invito unos breves minutos a los cuartos privados de Zoom para seguir compartiendo. Siento que son temas probablemente en los que todos nosotros hemos tenido alguna experiencia de lo que acabamos de hablar, así que siéntanse libres de compartir por unos momentos sus vivencias, sus opiniones, sus reflexiones. Así que voy a abrir los cuartos privados por unos en este momento y están invitados a sumarse y nos vemos en unos minutos de regreso. Allí están abiertos, invitados. Nos vemos en un minuto. Bienvenidos de regreso. Y sí, fue muy breve.
lo sé, no se me enojen. Pero siempre es muy breve, es un buen síntoma. Ay, queda una sed por más y para eso vamos a tener el siguiente cuarto privado y el otro, así que es importante dejar ahí un pequeño gusto. Bueno, continuamos invitando en esta ocasión a Janardan Gati Prabhu, también de Colombia. ¿Qué parte de Colombia, Janardan Gati Prabhu? Maharaj, estoy en Medellín en este momento. Ok, de Medallo, como dirían por allá. Bienvenido. Ya. Gracias, Maharaj. Bueno, Maharaj, antes que nada estaba dubitando sobre si formular o no mi pregunta porque curiosamente tiene relación con el tema que ya tratamos, Mm, ¿cierto? Em, Sin embargo, dije, bueno, vamos a formularla, tal vez la forma en que la voy a formular de otra óptica, otro ángulo para acercarse al tema. ok. Eh, y es esto, Maharaj. En la experiencia práctica de mi vida, digamos, devocional, experimenté en algún momento etapas donde uno estaba pretendiendo ser lo que no era. O sea, por ejemplo, en esa cultura que Maharaj seguramente conoce, que uno brinda de, no, es brahmacharya únicamente, el matrimonio es una locura y no sé qué, whatever. En mi caso personal, yo llegué a experimentar incluso estados psicóticos y lo que usted mencionó hace un momento, una crisis de identidad. Pero en mi proceso de lectura, yo noté que el Shastra, Gita, Bhagavatam, incluso algunas referencias en el Jaiva Dharma, la presentación del Bhakti es gradual. O sea, cuando Krishna dice, si estás afligido, puedes acercarte a mí. Cuando Dhruva adora a Krishna con un interés meramente material, etcétera, yo dije, hey, ¿por qué razón, si esto es así, si el Shastra está presentando esto de forma gradual, por qué se nos insiste tanto en una idea de supuesta pureza en el Bhakti? Entonces, Maharaj, para sintetizar, la pregunta sería, ¿es correcto la interpretación que di a esas lecturas? Es la primera pregunta puntual. Y la segunda, ¿cómo explica usted que en la tradición se insista tanto en Bhakti puro, desconociendo cosas tan evidentes en el Shastra? Mm, bueno, gracias. Gracias por la pregunta y por sí, de alguna manera, seguir elaborando sobre lo que estuvimos compartiendo, seguir hilando fino desde distintas perspectivas sobre una misma problemática, si se quiere. Y como tú dices, mi respuesta a tu primera pregunta sería sí, que tu lectura de la presentación gradual es correcta, está en todas partes. O sea, como digo, el Bhagavad Gita comienza básicamente con eso, acepta tu adhikar, reconoce dónde estás, no trates de imitar al otro, no te vuelvas un perfeccionista, ¿no? De por sí, la idea de perfección la palabra perfección es una palabra peligrosa y muy limitante, interesantemente, aunque asociamos perfección con lo ilimitado. La manera en la que nos relacionamos con la idea de perfección es generalmente supremamente limitante, por no decir traumatizante en muchos casos, porque concebimos la perfección como un ideal, una vara altísima a alcanzar, y ahí es donde tenemos que llegar y así es como tenemos que comportarnos. Y esta es la manera perfecta de hablar, la manera perfecta de sentir, la manera ideal de hacerlo todo, ¿no? Como que a veces, a veces o se nos presenta eso o a veces nosotros lo filtramos desde ese lugar, ¿no? Depende del caso, de vuelta, aquí estamos hablando en general, porque cada caso es único, acá no estamos diciendo todos vivimos lo mismo, todos nos venimos del mismo lugar, porque de vuelta sería una manera no reconocer nuestro adhikari donde que cada uno está en una situación específica. Yo conozco casos donde se ha presentado algo de manera gradual, realista, sostenible, pero la persona que recibe esa presentación la procesa desde un lugar perfeccionista. Eh, y la otra persona detecta eso, trata de ayudar, pero quizás hay una etapa en donde uno va a vivir el proceso desde ese lugar, más como una meritocracia, como diríamos, ¿no? Como acumular mérito y ganar y merecer e impresionar al otro. Y tengo que impresionar a Krishna. Así Krishna me mira, así Krishna me quiere, así. Y muchas veces son asuntos no resueltos de trauma de la infancia que arrastramos al ashram, por decirlo así. No siempre, pero a veces ocurre.
tenemos una relación disfuncional con nuestros padres, figuras de autoridad, digámoslo así, o de referente, y proyectamos eso a la autoridad última. Krishna, Guru, presidente de templo, sannyasi, quien fuere. Y quizás no necesariamente esa persona es disfuncional, pero nosotros estamos acercándonos con un patrón eh, dañado, digámoslo así, herido. ¿No? De vuelta, sin mala intención, simplemente venimos con nuestra propia eh, situación resquebrajada. Y por eso la importancia de que el líder o el que recibe al resquebrajado pueda notar eso, detectar eso y saber cómo trabajar con esa persona de acuerdo a la situación de esa persona, más que darle de vuelta, una plantilla universal, haga esto y suerte. Entonces, aprecio también tu pregunta en el sentido de que también nos invita a tomar responsabilidad por nosotros mismos, ¿no? Obviamente también a veces, lamentablemente, y sigue ocurriendo, ¿no? Y no solo es Gaudiya Vaishnavismo, ¿no? Cuidámonos siempre de no caer en eso de, en el Gaudiya Vaishnavismo, ¿por qué en tantos lugares se presenta de esta manera? Vaya a cualquier otra religión y va a encontrar lo mismo, ¿no? Porque, como se dice, el pasto parece, la hierba parece más verde al otro lado del cerco, ¿no? Entonces, cuando uno está en una tradición, no tiende a, y tiene alguna experiencia negativa, tiende a pensar, uy, nosotros somos los peores, ¿por qué tenemos esto? Y aquella otra tradición parece más amplia, más profunda, más linda. Y cuando voy me encuentro, están las personas profundas, lindas, místicas, dinámicas, pero las mayorías tienden a ser diferentes a eso. En todos lados, en todos los grupos. Y lo digo con experiencia propia, hablando con practicantes de otras escuelas, como lo hago, y ellos mismos me dan ese testimonio, ¿no? Aquí también tenemos eso, aquí también la mayoría piensa así. Entonces, como para normalizar que las mayorías generalmente van a entrar en esos patrones al menos durante un tiempo. Y nosotros fuimos parte de esa mayoría, quizás. Y ahora estamos en otro proceso. De vuelta, nadie condenado por la eternidad ni nada. Entonces, sí, el proceso es gradual, como tú dices, Janardhan Gati. Está en todas partes de las escrituras, como el Bhagavatam mismo, aunque se trata de establecer claramente un ideal, y siento que hay una validez en eso. Es decir, bueno, hay un ideal llamado Bhakti puro, Uttam Bhakti, ¿no? Esta es la manera, como para no engañarnos a nosotros mismos y rebajar el ideal a donde estamos, porque tenemos esa tendencia también, seamos honestos. Hay una gran tendencia al autoengaño, a la complacencia, eh, a la complacencia en el sentido de, como, ¿cómo decirlo? Como a la mediocridad, a eso me refiero, ¿no? Como a justificar todo para que encaje con donde estamos y no nosotros hacer lo necesario para ir creciendo gradualmente. Entonces siento que es sano y saludable tener, ok, un ideal en nuestra vida que es elevado, profundo, amplio. De hecho, es un ideal en constante evolución. Si hablamos del amor divino, volviendo a la idea de perfección. Ok, alcanzar amor divino es la perfección, la meta de la vida. Pero el que alcanza amor divino se da cuenta, wow, el amor está en constante expansión. Entonces, en un sentido, nunca puedo terminar de alcanzarlo por completo. Siempre hay algo más que va a poder ser experimentado. Entonces, eso me genera una humildad muy grande porque nunca puedo nunca voy a colonizar la perfección. Listo, lo alcancé. Fin. Sería trágico llegar a ese punto, ¿no? Llegué a la perfección. ¿Y ahora qué? No hay nada más por experimentar, nada más por crecer, no, sos perfecto. No se siente perfecto, se siente muy imperfecto, muy limitante. Entonces, la misma idea de la perfección o del amor divino está en constante despliegue, desarrollo, evolución. Así que eso para nosotros debería ayudarnos a cancelar esa obsesión con alcanzar ese logro en particular. En un sentido nunca se termina de alcanzar, en un sentido ya lo alcanzamos porque ya estamos practicando bhakti y vamos a seguir practicando bhakti en niveles más profundos y no hay fin a ese ciclo. Entonces hay que dejar de pensar en esos términos, de llegar del punto A al punto B y game over, se terminó el juego. No. Eh, y de vuelta, el Bhagavatam normaliza eso, Krishna el Gita normaliza eso, ¿no? Artha Jignasura, Artha Artigyani Chabharatarshal dice, diferentes personas se acercan a mí, personas que buscan dinero, personas que buscan fama, personas que buscan alivio del sufrimiento, personas que quieren conocimiento,
y algunos que me quieren a mí, pero, y él dice, yo los recibo a todos, ¿no? Él no dice, y los primeros tres son unos bastardos de ese grupo y los únicos que valen son los que se acercan a mí únicamente y a ellos solamente les respondo, le abro la puerta. No. Hay una jerarquía de aproximación claramente presentada allí, pero no quiere decir que solamente estos califican y los demás son infierno eterno, lo que fuere. Lo mismo en en el Bhagavatam, akama sarva kama va moksha kama udaradi tibrena bhakti yogena jayeta purusham param. ¿Mm? Dice, sea que uno sea akama, libre de todo deseo egoísta, sea que uno sea sarvokama, que uno esté, que tenga todos los deseos egoístas del mundo, o sea que uno sea moksha kama, que uno solamente tenga un deseo, moksha, liberación, donde sea que uno se encuentre entre medio de todas esas posibilidades, Krishna dice, acércate, eres bienvenido. No es que Krishna dice, solamente este tipo de personas pueden venir a mí. Solamente... No, al mismo tiempo hay una clara definición del bhakti, de niveles de bhakti, y creo que es saludable también dejar eso en claro. Eh, pero no para generar una obsesión, una mentalidad de perfeccionista, de competencia, de que nunca llego, de que siempre falta algo, de obsesionarme, de neurotizarme, con tú decías, de tratar de ser perfecto, y si no soy perfecto, al menos mostrarme como si fuera perfecto, ¿no? Y ahí empiezo a ponerme toda una serie de máscaras religiosas, espirituales, o ideas así erradas, ideas inmaduras donde hay un énfasis excesivo en la renunciación. Entonces, si eres monje o si eres brahmachari o sannyasi, eres mejor que los que están casados. Y uno dice, ¿dónde dice eso en nuestra tradición? Y obviamente quizá la pregunta cuando uno corrobora, esa no es nuestra enseñanza, es, ok, ¿de dónde viene esa enseñanza? ¿No? De qué es elemento no resuelto en la psicología del que la está diciendo o del que se lo dijo al que lo está diciendo, ¿no? A veces todo un movimiento, un proceso de transmisión de una distorsión. Por eso Krishna, y Krishna mismo lo reconoce en el Bhagavad Gita. Mm. Cuando él dice, Vam param para praptam imam rajarsa yovidu yoganasta param tapa. Él dice, con el tiempo a veces la enseñanza se distorsiona, ¿no? Pasa, Krishna lo acepta, seamos realistas. Y mismo yo desciendo para restablecer eso. Y desciende no necesariamente él personalmente, también, pero también desciende a través de la inspiración en el corazón de diferentes individuos que tratan de restablecer. Esta es la enseñanza, muchachos, muchachas. ¿No? Esto otro es un asunto no resuelto de nuestra infancia, esto otro es un condicionamiento cultural que que estás haciendo una superimposición en la enseñanza y filtrándola a través de ese elemento relativo, lo que fuera. Entonces, sí, el proceso es gradual. eh, Al mismo tiempo, de vuelta, como digo, el proceso es gradual, pero también es tan gradual como nosotros queremos volverlo gradual. Pues no tenemos que usar la palabra gradual como una excusa para no crecer a donde ya estamos listos para crecer. ¿Me explico? Este sería uno de los dobles significados de la palabra sahaja, ¿no? Que a veces se utiliza en nuestra tradición de manera negativa, aunque también tiene su lado positivo. Pero sahaja muchas veces es interpretado como aquellos que están en un nivel, hablando de adhikar, pero que intentan superficialmente estar en un nivel más elevado, ¿no? Intentan ser alguien que no pueden ser todavía, que van a ser en algún momento, pero no todavía. De vuelta, parte de una falta de autoaceptación. Entonces, aquellos que están en un lugar, pero tratan de ser más avanzados de lo que son, para convencerse a sí mismos, para impresionar a otros, por una baja autoestima, lo que fuere. Pero otra variante de Sahaja sería, yo ya estoy listo para avanzar a un nivel determinado y no lo estoy haciendo. Y estoy justificándome para quedarme donde estoy en el nombre de el proceso gradual, Maharaj. ¿Me explico? Puedo usar la palabra gradual para estancarme en realidad, para escapar, para ser evasivo de cosas que necesito
trabajar, integrar, confrontar. No, el proceso es gradual, el proceso es gradual. Es gradual, pero gradual implica que hay un movimiento, que me estoy moviendo. Gradual no implica que me estanco y en el estancamiento digo es gradual, es gradual. Sí, es gradual, el movimiento es gradual, tiene que haber un movimiento. Y va a haber días en donde me voy a mover más rápido, va a haber días donde me voy a mover más lento, habrá días donde necesito pausar el movimiento y restaurar y descansar, por decirlo así. También existe todo eso como parte del viaje. Pero digo todo esto solamente para remarcar, sí, el proceso es gradual, pero cómo nos relacionamos con la palabra gradual, ¿no? Desde un lugar que sea sano para nosotros, sostenible, no sobreexigente, no una neurosis, no sobre una obsesión perfeccionista que nos quema y nos reduce a cenizas, pero tampoco gradual desde un lugar de conformismo, mediocridad, estancamiento, evasión espiritual, escapismo, ¿no? Gradual en el punto medio, lo que la palabra idealmente representa, ¿no? Y sí, eso está en todas partes de las escrituras, gradual. Entonces, ¿cómo volver mi viaje devocional sostenible? ¿Mm? Como siempre digo, se nos llama Vaishnava. Si la palabra Vaishnava está ligada a Vishnu y Vishnu está ligado al proceso de manutención. Brahma, creación, Shiva, destrucción, Vishnu, mantener. Entonces, si yo soy un Vaishnava, estoy ligado a Vishnu, tengo que trabajar mucho el saber mantener las cosas. Cómo volver todo mantenible, sustentable, sostenible. Ese es un aspecto crucial de mi Vaishnavismo. Cómo hacer todo lo que hago de manera sostenible, ¿no? Sostenible, de vuelta, cuidando ambas direcciones, no cuidando sobreexigencia extrema, pero tampoco cuidando no caer en un estancamiento, que eso es el comienzo al final, en un sentido también, ¿no? Que sea sostenible, que sea dinámico, que sea inspirador, que sea vivo, que sea real, que sea profundo, que sea lo suficientemente desafiante para hacerme crecer, ¿no? La palabra desafío no es una mala palabra, pero que el desafío no sea abrumantemente imposible, porque ahí me frustro. Pero si no hay ninguna invitación a seguir creciendo, también me frustro. Entonces, continuamente mantener el punto medio, o sea, crear esa invitación a crecer o rodearme de personas cuya compañía me invita a crecer, cuyas palabras y enseñanzas me desafían, en un sentido saludable. Me invitan a pensar cosas que por mí mismo quizás no voy a pensar, me invitan a ver cosas que a veces no quiero ver, pero que sé que necesito ver y voluntariamente exponerme a esa compañía con otros, conmigo mismo. No sé si suma, Janardhan Gatti, si de alguna manera arroja luz sobre lo que preguntaste, si hay algo que queda pendiente. Por supuesto, Maharaj. Claro que sumo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Vamos unos minutos más de vuelta, cuartos privados, ya que la pregunta de alguna manera sigue con el impulso de la previa y los dejé, les di pocos minutos antes, así que seguramente quedaron con ganas de seguir compartiendo temas relacionados. Así que los invito nuevamente a los cuartos privados y nos vemos en unos momentos. Allí están abiertos, invitados a sumarse. Bien, nuevamente bienvenidos de regreso. Y sé que aún se sigue sintiendo muy poco tiempo para los cuartos privados. Buen síntoma. Sigan así. Pero espero que hayan tenido un buen compartir. Y bueno, vamos a invitar a Kali Yuga Pavana, quien alzó su mano hace unos momentos, también desde Colombia. Y con la pregunta de él o con el compartir de él vamos a estar poniendo a descansar nuestra sesión del día de hoy. Así que bienvenido, Kali Yuga Pavana. Hare Krishna, muchas gracias Maharaj, todos y todas. Eh, sí, tengo una pregunta que yo creo que va para otro lado, diferente a lo que hemos estado conversando hoy. No hay problema. Y tiene que ver mucho con, pues, algunas de las lecturas y investigaciones y lecturas que he estado haciendo en los últimos días, por decirlo así, relacionado específicamente con el tema de qué es el ser humano
cuál es la función y cuál es el puesto y la naturaleza del ser humano en relación con otros seres, no solamente con Krishna, el mundo espiritual, sino también con los seres, digamos, los animales, los vegetales, Los pájaros que se escuchan cantando desde allí. pájaros que están por ahí, exacto, porque pues tengo digamos, la incógnita o el interrogante desde varias perspectivas, ¿no? Una, por ejemplo, desde de las sabidurías indígenas que he estado leyendo, he encontrado en varias recurrentemente la idea de que el ser humano se lo entiende como el hijo o el niño o la niña menor de la creación, ¿no? Entonces, tanto evolutivamente llegamos aquí, si lo queremos ver desde un punto de vista, desde ese punto de vista, llegamos aquí hace muy poco, como seres humanos, como Homo sapiens o como lo quiera usted entender en ese sentido, hace muy poco y pues los vegetales, las plantas, los animales y la naturaleza misma ha estado aquí hace muchos millones y millones de años y nos dicen las sabidurías indígenas que lo que tenemos que entender eso y para poder aprender de ellos. O sea, situarnos en el nivel de niños menores, todavía que no sabemos cómo actuar frente a cuál es la función y cuál es la naturaleza y el dharma, digámoslo así, que como especie tenemos que desarrollar acá. Y por otro lado, digamos, eso es relacionado también eh, con el hecho de que está también desde un punto de vista como mitológico, digámoslo así, en diferentes mitologías, eh, me pregunto yo, bueno, en diferentes mitologías los animales y los vegetales y todos los seres del universo tienen personalidad, ¿sí? Y digamos desde un enfoque Vaishnava también. Eh, Y esta pregunta yo ya la había hecho, no sé si se puede conectar allí, pero yo ya la había hecho antes a usted y todavía sigo dándole vueltas porque todavía es muy difícil para mí entender por qué Krishna tiene forma humana, ¿sí? Vuelvo. Entonces, ¿por qué ver al ser humano como desde un punto de vista muy antropocéntrico, ¿no? O sea, es como el ser humano, no solamente de Occidente y la historia que hemos tenido recientemente en los últimos milenios, sino también desde otras cosmologías como por qué y en qué sentido Krishna tiene forma humana, porque uno podría decir, bueno, si por ejemplo no sé, los tigres o los pájaros tienen, ellos mismos tienen una personalidad, quizás tienen sus propios cultos, sus propias formas de ver a Krishna y probablemente sea así, porque uno podría pensar, Krishna podría ser un pájaro, o sea, tener forma de pájaro y ser alabado y que es como bajo, si hay como escrituras o algunos pasajes o algo así, que diga que el ser humano, cuál es la función o la particularidad, ¿sí? La particularidad de que nos separa o no nos separa, sino nos diferencia y cuál es la función particular. Va como por en esa dirección porque no veo bien cuál es como en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Mar. El Yuga Pavana, gracias por la pregunta. Siempre el Kali Yuga Pavana levanta la mano digital, yo ajusto mis cinturones. Como cuando uno está a punto de levantar vuelo en el avión, ¿no? Ajusten sus cinturones. Se viene algo de alto vuelo, así que gracias. Bueno, es una multi-interrogante, hay varios puntos dentro de ello. Vamos a tratar de decir algunas ideas. Am, y como tú dices, también en base a lectura que estás teniendo y en base a otras tradiciones, sabiduría eh, nativa, antigua, que no implica que seamos honestos aquí también, ¿no? Que aprendamos de otras tradiciones o que tratamos de entablar diálogo, no implica que estemos de acuerdo en todo, ¿no? Entonces, por dar un ejemplo, eh, ok, y no solamente sabidurías antiguas, nativas, de tradiciones, hablan de la raza humana como
los niños menores de la creación, ¿no? A nivel evolutivo es el producto más reciente en el mercado, por decirlo así. Aunque uno puede decir, no, pero ya estamos acá hace miles de años. Igual, en el marco de, si elegimos adoptar esa manera de medir la evolución biológica en base a lo que la ciencia ha averiguado hasta ahora, sí, somos relativamente recientes. Ahora bien, recordemos que la cultura védica, y de vuelta, aquí hay diferentes opiniones sobre el concepto de evolución biológica, eso lo abordo en mi tercer libro, en realidad, en Evolución en el Amor Divino. Pero más allá de la opinión que uno tenga, sea que uno considere, ok, la raza humana como tal existe hace algunos cientos de miles de años y no más, otros piensen, no, la raza humana existe desde millones de años, tiempo sin inicio, lo que fuere. Si uno adoptaría la versión de la raza humana como los hermanos menores de la familia, lo cual no tengo ningún problema en las virtudes de eso y no considero que obvio, yo soy ser humano, así que la creación tiene que aprender de mí, ¿no? No es nuestra enseñanza, ¿no? Incluso si uno dijese, no, la raza humana no es los hermanos menores, están de aquí desde tiempo, al mismo tiempo con los vegetales, los minerales, los animales. Incluso si uno, hipotéticamente hablando, quisiera presentar ese caso, no deja de ser no es una razón suficiente para nosotros no aprender de todos, ¿no? Y eso es muy claro de vuelta en las escrituras, como trato de mencionarlo en el último capítulo de Personalismo Radical y de mi tercer libro, Lo Sagrado de la Materia, Lo Sagrado del Universo, el Srimad Bhagavatam, mencionando los 24 gurus, eh, y de los cuales 21 son no humanos. Básicamente. O sea, hay una proporción clara allí también. Y habla del viento, de la naturaleza, del venado, de la araña. Y como dijimos, dentro de las tres humanos de la lista, uno es un bebé, otro es una niña pequeña y la tercer humano es una prostituta. Entonces, también cuando habla de humanos, habla de humanos que usualmente no consideramos como gurus, ¿no? Entonces, eso está en el Bhagavatam, ¿ok? Entonces, es un patrón claro en relación a, hey, porque estés en una forma humana, no pienses que eres el gurú del universo y que todos tienen que aprender de ti, pero sé humilde y aprende de todo. De vuelta, Mahaprabhu, Trinadapi, Sunichina, Tarorapi, Sagishnuna. Veo la hierba, es un gurú que me enseña humildad, veo el árbol, es un gurú que me enseña compasión, paciencia, tolerancia. Y como también gusto decir, el universo entero, a veces uno desde una perspectiva antropocéntrica o egocéntrica incluso piensa, bueno, ahora yo soy un Vaishnava y estoy aquí en el universo para redimir a la creación, ¿no? Así que voy a ocupar todo lo que ocupe de este mundo, por yo ocuparlo en servicio devocional, estoy purificando los elementos de este mundo, ¿no? Yo estoy, a través de mi dedicación, estoy espiritualizando la materia. Pero en realidad la energía material es descrita en el Bhagavatam y por Vishwanath Chakravarti Thakur como una Vaishnavi del más elevado orden. Entonces la energía material ya está ocupada en servir a Krishna. Solo yo soy el que no está ocupado en servir a Krishna. Entonces, y todas las demás especies de este mundo están cumpliendo con su dharma, ¿no? Están volviendo a hablar de lo que hablamos hace un rato, actuar de acuerdo al adhikar de uno. Un árbol actúa de acuerdo a su adhikar, ¿no? Un delfín actúa de acuerdo a su adhikar. Una hormiga no trata de ser una jirafa, ¿no? Una serpiente no trata de ser una ballena. Un tomate no intenta ser lo que fuere, una banana, ¿no? Están bien siendo quien son. Nosotros parece que somos los únicos que tienen problema con eso. Ahora bien, eso por un lado. Entonces, a lo que voy es, más que yo pensar, ocupo este mundo para, ocupo la materia y purifico la materia. No, la materia me da una chance de yo ocuparme en servicio a través de la materia. Por la gracia, la energía material puedo ocupar elementos de este mundo para yo ofrecerme en servicio. Yo soy el que falta.
Ahora bien, de vuelta, nuestra cosmovisión contempla la idea de, más allá del cuerpo externo, pájaro, pez, humano, somos Atma, ¿m? Somos conciencia, somos alma, la palabra que queramos usar. Entonces no somos, nuestra identidad última no es ser un ave, ser un vegetal, ser un mineral, ser un ser humano. Y digo esto porque en ciertas tradiciones quizás existe una tendencia mayor a identificarlo a uno con esa forma en particular, más que como una designación, como un vestido temporal, sin desmerecerlo, pero como un vestido temporal que con el tiempo va a variar. Entonces, am, existen diferentes formas de vida y de vuelta, volviendo, son varios temas interconectados. Si uno viera, ok, la creación humana, la especie humana es el hermano menor de la creación en términos evolutivos. Estamos hablando simplemente de, si aceptásemos esa visión, estamos hablando de cómo la evolución se está desplegando en este universo en particular. Pero nuestra tradición habla de multiverso, ¿no? De diferentes universos existiendo en simultáneo, de innumerables planetas Tierra. Entonces, no es que solamente cómo ocurre aquí es lo definitivo. Entonces, incluso si uno dijese la forma humana comenzó en tal época, sí, en este universo en particular, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de abordar todo eso de manera más flexible, más amplia y no solamente limitado a lo que conocemos aquí, en nuestra historia humana, en este planeta Tierra en particular. Ahora bien, en relación a tu pregunta, bueno, hay varias preguntas allí, ¿no? Que ¿por qué Krishna tiene forma humana y por qué no tiene otras formas? A mí tiene otras formas, ¿no? También. Observemos el Das Avatar, los 10 principales avatars. La mayoría son otras especies, ¿no? Matsya, Kurma, Varaha, aparece como pez, tortuga, jabalí, mitad hombre, mitad león, formas humanas también. Entonces no es que solamente hay una idea, ok, Krishna. Al mismo tiempo, y quizás yo no diría que esto es antropocéntrico, sino que es más teocéntrico, eh, las escrituras describen que la forma humana, en la divinidad incluso, ¿no? Pues la Biblia también diría, ok, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ahí está hablando al humano, porque es el ser humano el que puede leer la Biblia, ¿no? Una tortuga no puede leer la Biblia. Y no estoy disminuyendo la tortuga, de vuelta, la tortuga es una forma, no, la tortuga no es una tortuga. La tortuga es un alma vestida de tortuga, pongámoslo de esa manera, ¿no? Ahora, cuando se habla de lo humano, existe esa distinción en prácticamente muchas tradiciones espirituales, que la forma humana es un reflejo de cómo Dios, de la identidad divina. Y de vuelta, hay diferentes identidades divinas. El pez también está allí, pero en la forma humana o plenamente humana y plenamente divina, diríamos nosotros, de Krishna, se describe claramente que la posibilidad de interacción amorosa se da en otro nivel, en potencia. Y de la misma manera la forma humana de vida, en potencial, de vuelta, no quiere decir que porque estemos habitando una forma humana ya estemos allí, pero si honramos, la forma humana no tanto es el vehículo externo, sino que tiene más que ver con un nivel de despliegue de la conciencia. ¿Mm? Y hay una forma física externa que acompaña a ello, pero idealmente forma humana no tiene tanto que ver con la forma externa del vehículo, sino con el potencial de despliegue de la conciencia en ese vehículo en particular. Por eso, y humano tiene más que ver aquí con ser amoroso, con ser sensible, con ser empático, compasivo. Por eso uno muchas veces va a decir, sé más humano. O sé humano, por favor, sé humano. A veces ni siquiera más humano. Y lo interesante es que el término inhumano únicamente lo vamos a aplicar a alguien que está en una forma humana. Entonces eso nos habla de que el alma en una forma humana
tiene el potencial de alcanzar niveles de amorosidad, de empatía y de compasión que no se encuentran en otras especies. Y lo vemos en el caso de la vida de grandes santos, de grandes sabios, son niveles increíbles de empatía, de amor, de compasión. De vuelta, no por desmerecer otras especies, simplemente por hablar de que cada especie es un vehículo determinado que que facilita un nivel de despliegue de la conciencia específico. Incluso entre animales vemos diferentes niveles de todo eso, diferentes modalidades, diferentes formas de comportarse y de actuar. ¿Mm? Entonces, la forma humana, en ese sentido, en principio, en potencial, y si es debidamente abrazado, lo que implica la forma humana o la experiencia humana, tiene ese pleno potencial amoroso, pero si no es plenamente explorado, debidamente explorado, puede llevarnos a direcciones que son incluso peores que el comportamiento de cualquier otra especie. Y de ahí viene la palabra inhumano, que únicamente se aplica a un ser humano. Uno no va a hablar de cómo se comporta un tigre como algo inhumano, aunque esté devorando a otra especie. No es inhumano, está actuando de acuerdo a su naturaleza. Ahora, el ser humano, debido a que su nivel de despliegue de la conciencia es mayor, tiene el potencial de elegir en una dirección demasiado avanzada y hermosa y increíble, pero en la dirección opuesta eso se puede volver algo terrible y no necesito dar ejemplos de ello. Entonces, aquello que de alguna manera caracteriza la conciencia humana o la conciencia habitando una forma humana es justamente, y que no se encuentra en otras especies, es lo que dijimos hace un rato, cómo comienza el Vedanta Sutra, Atato Brahma Jignasa. Atato significa ahora que está en forma humana, ahora que puede leer estas palabras, ni nadie más puede leer estas palabras, Brahma Jignasa. Esta forma humana está destinada a indagar acerca de Brahman. Así como comenzamos el encuentro de hoy, interesantemente, citando eso. Indagar acerca del absoluto, indagar acerca de Dios, indagar acerca de la realidad divina, que es siempre expansiva. ¿Mm? Y de acuerdo a las diferentes tradiciones, quizás no todas, pero la mayoría de las tradiciones místicas, esa pregunta, esa cualidad de indagación, solo acontece en la forma humana. Si es que acontece, como digo, uno puede tener forma humana y no ser humano, ¿no? La palabra ser es tanto sustantivo como verbo, ¿verdad? Ser humano implica el acto de ser humano. Y ser humano, última instancia, implica indagar, no como un mero ejercicio intelectual, sino indagar en lo divino implica activar nuestro potencial último de amor. Y de vuelta, personalmente yo no diría que eso es antropocéntrico porque si hacemos eso como humanos, vamos a amarlo todo. No vamos a terminar explotando, maltratando a otras especies, ¿no? Entonces, de vuelta, incluso si queremos ver la forma humana como el producto más reciente en el mercado y los hermanos menores de la familia, también eso puede ser visto como una manera de decir evolutivamente las especies evolucionan y con ese proceso evolutivo también se facilita una expresión más y más refinada de la conciencia. Y en un sentido, la expresión última o el producto último de ese proceso evolutivo es la forma humana, si lo queremos ver desde ese lugar, y facilita una expresión de la conciencia más profunda y amplia que los predecesores. Y aunque uno sea el hermano menor, en un sentido, uno está al cuidado del resto. Puede ser visto desde ese lugar también. Es una responsabilidad grande, no implica un complejo de superioridad, implica un resultado. Y de vuelta, recordemos, todo esto desde el marco de hablar en términos de cuerpos y de formas, pero nuestra perspectiva es el Atma, está por encima de todo eso. Y el Atma puede estar en una forma humana ahora y puede eh, involucionar, por decirlo de alguna manera, y tomar otra forma, y otra forma, en otro cuerpo, en otra especie, en otro universo. Entonces,
es importante no perder de vista que la realidad del atma, del alma, de la conciencia, no se ve en un sentido tocada o afectada por todos estos traslados de formas y de quizás nosotros lo vivimos como tal, pero el atma sigue siendo lo que es. No es que el alma en una forma de tortuga se volvió alma tortuga, por decirlo así, es que el alma se tortugueó. No, no, no. Simplemente que uno se identifica con esa identidad en particular y ya, y eso lo es todo. Pero no, no es verdad. Y de vuelta, en las especies animales, vegetales, minerales, generalmente no tenemos una capacidad de ser conscientes del hecho de que estamos siendo conscientes. ¿No? Diferentes tradiciones van a mencionar eso, que la autoconciencia emerge en la forma humana de vida, donde yo puedo decir, existo, tomar conciencia de mi propia identidad como ser individual. Y obviamente ese es el comienzo de la indagación. Ok, existo, existo como qué soy, explorar mi potencial, explorar mi identidad. En última instancia, todo eso culmina en volverme un amante de todo, no solo de Dios, como digo. Y desde ese lugar un ser humano, en todo el sentido de la palabra, es alguien plenamente responsable que lo ama todo, que lo sirve todo, que lo honra todo. Y nuestra tradición diría que sí, la identidad última, incluso en la eternidad, es plenamente humana y plenamente divina. Al menos la dimensión en la eternidad en la que queremos acceder personalmente no es tanto en una forma, en una especie animal o vegetal o mineral. De vuelta, sin desmerecer nada de ello, que existe en la eternidad, hay animales, hay vegetales, hay minerales. eh, pero estamos hablando de categóricamente otro tipo de realidad, ya que están hechos de amor divino. Otra manera de hablar de piedras y de plantas y de flores. Pero se enfatiza la forma humana, incluso en la eternidad, plenamente humana. No, no tenemos idea qué es ser plenamente humanos todavía, porque estamos todavía entre medio de ser humano y ser inhumano por momentos. Entonces, ¿qué es plenamente ser humano? Justamente implica indagar acerca de nuestro potencial, el cual es plenamente divino. Entonces, ser plenamente humano en un sentido no es diferente de ser plenamente divino. Ambos encuentran su punto de comunión allí. Y Krishna es esa forma, esa representación de Dios que nosotros diríamos, pues Radha Krishna, Krishna Lila, Braja Lila, Gaur Lila, plenamente humano, plenamente divino. ¿Mm? Y desde ahí somos invitados a cultivar esa conciencia. De vuelta, no es un lugar antropocéntrico, es un lugar teocéntrico. Nosotros diríamos, Dios es plenamente humano y plenamente divino. Y nosotros, la forma humana es un reflejo de ello. ¿Mm? Pero también hay otras formas divinas que se reflejan en las demás formas que encontramos en este mundo. Entonces no hay una discriminación o un rechazo a todo lo demás, pero sí hay un reconocimiento de que en la conciencia humana hay una posibilidad plenamente explorada, hay una posibilidad de relacionarnos y conectar y experimentar cosas que al menos en la medida en que uno puede corroborarlo no es el caso en otras especies. Y eso no implica que las veamos como inferiores y las maltratemos o explotemos, sino que las sirvamos y cuidemos de ellas debidamente. Pero de vuelta, sin sobreidentificarme como yo soy humano y el perro es inferior y la planta es... Al final del día, todos somos atma. No, hay un atma detrás de todo síntoma de vida. Entonces, en ese sentido, somos todos iguales. Y si alguien por determinada circunstancia kármica, si quiere, se encuentra en una forma en particular que no permite un despliegue de la conciencia pleno como en otras, no quiere decir que yo me voy a aprovechar de ello, porque probablemente yo ya estuve allí, yo voy a empatizar con ello y voy a relacionarme con todo eso desde un lugar compasivo y comprensivo. Fin, Kali Yuga Pavana. Sé que es una pregunta continua y no estoy aspirando a resolver el misterio porque muchas veces el misterio no está para ser resuelto. El misterio está para resolvernos a nosotros. A que yo resolver el misterio, que el misterio me resuelva y que siga siendo misterio. Pero ojalá que algo haya sumado.
De acuerdo, Maharaj. Y todo, digamos, todos los comentarios que, que, que hace me sirven para eso, no para resolver el misterio, sino como para abrir avenidas, por decirlo así, en las cuales uno, por lo menos personalmente, pueda fluir mi indagación, tanto intelectual, obviamente, pero más allá de lo intelectual, mi indagación, pongámoslo así, espiritual, pero emocional también, sentimental, de cómo dirigir cierto tipo de emociones y sentimientos hacia... Claro, yo lo manejo también desde un punto de vista muy intelectual porque estoy leyendo y escribiendo y leyendo a gente indígenas, ecólogos, gente que sabe mucho de ciencia, pero también sabe mucho de mitos de otras partes, entonces tratando de hacer como, pero más allá de lo intelectual, como tratando de meterme como en el espíritu de esas sabidurías para poder entender y poder integrar y hacer armonía en esos ámbitos, por decirlo así. Sí, Y entonces lo que usted me comenta me sirve, pues obviamente, me sirve bueno, mucho. gracias. Gracias por la Alimenta. pregunta. Por la pregunta, y bueno, los invito una vez más antes de terminar, de cerrar el encuentro, aquellos que tienen tiempo, ganas, a sumarse al cuarto privado y compartir sus experiencias, sus perspectivas sobre los temas que acabamos de tocar. Siéntanse libres, sin temor de diferir en cuanto a opiniones. No, no estamos acá forzando que todos piensen de la misma manera. Sería muy aburrido eso. Así que activo los cuartos privados unos minutos. Allí están abiertos y nos vemos en un momento para cerrar el encuentro de hoy. Bien, bienvenidos de regreso. Espero que hayan tenido un buen compartir. Y vamos a poner a descansar nuestro encuentro de hoy. Descansar, procesar, seguir internalizando, integrando y compartiendo y expresando los frutos, lo que hayamos recibido en el día a día, en nuestras acciones, en nuestras relaciones. Hasta un nuevo encuentro el próximo domingo. Y también les recuerdo, en nuestras nuevas redes sociales al español vamos a estar empezando esta próxima semana. Voy a estar compartiendo los martes esta nueva serie de estudios de la esencia del Bhakti, una palabra a la vez. Así que no va a ser una transmisión en vivo, va a ser grabado y subido a mi canal de YouTube al español. Vamos a Ah, estar ok. estudiando los distintos términos del Gaudiya Vaishnavismo, palabra por palabra, principales palabras, reflexionando sobre ello. Así que los martes vamos a estar haciendo eso. Y los jueves, este jueves, va a ser una vez por mes, pero este jueves comienza, segundo jueves de cada mes, vamos a estar teniendo un podcast también al español llamado La Trama de lo Real. Así que este jueves comienza a las 11 de la mañana hora argentina. Va a estar siendo publicado el episodio también en mi canal de YouTube al español y luego en Spotify y otras plataformas para escuchar en audio. Eso va a ser segundo jueves de cada mes, así que a las 11 de la mañana hora argentina, para sumar un poco más de contenido semanal para nuestro querido público de habla hispana dentro de la medida de mis tiempos y posibilidades. Vamos a ver qué tan sostenible me resulta. Pero bueno, también para seguir conectados a través de todo ello durante la semana. Y si no, de todas maneras nos estamos viendo el próximo domingo, mismo horario, mismo día, mismo canal. Muchas gracias a todos por venir. Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Sadhu Sangha ki jai, Gaur Premanand Haribo.